Muchas gracias también a todos los asistentes. Bienvenidos a esta nueva sesión de este SharePoint desde cero. Le agradecemos todos, ya minuto a minuto suben los asistentes, así que esperamos que se sigan subiendo. Agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo hoy día en redes sociales. Y obviamente agradecer al equipo de SPOX que ha estado preparando con mucha dedicación este seminario. Y bueno, vamos a comenzar rápidamente, sin hacer mucho preámbulo. Creo que gran parte de la introducción de lo que estuvimos conversando la semana pasada fue una buena síntesis de lo que queríamos lograr con este seminario. Y de cierta manera, en esta sesión 2 que queremos comenzar a trabajar, particularmente, queremos dedicarle espacio a después de tener toda esta primera sesión donde nos dedicamos a explicarles a ustedes cuál era el contexto de Microsoft 365 y de SharePoint Prevent tal, vimos lo que podemos fabricar rápidamente con SharePoint, que finalmente eran estas grandes cajas que eran los sitios. Hoy día vamos a empezar a trabajar directamente con ya la gestión de información. A pesar de que vimos rápidamente las bibliotecas, vimos rápidamente, de cierta manera, las listas, lo que hoy día queremos es empezar a hacer un zoom mayor a esos temas, ¿ya? Particularmente ver temas de gestión de información, documental y listas, ¿ya? Como tal, el manejo de versiones y aprobaciones en la gestión documental, el papel importante que tiene la papelera de reciclaje como el primer punto de control para el desastre documental, como me gusta llamarlo, y finalmente ver cómo podemos también trabajar esta posición que tiene SharePoint al interior de Microsoft Teams, que para muchos es desconocido, y finalmente vamos a también ver cómo a nivel de Microsoft Teams, junto a SharePoint también podemos hacer un trabajo de coautoría bastante eficiente, ¿ya? Así que vamos a seguir comenzando y quiero partir con darle bienvenida en este punto a Javier, que es nuestro consultor que va a estar participando hoy día particularmente, y lo dejo ahí también para que se pueda presentar. Javier. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, como dice ahí en la diapositiva, mi nombre es Javier Fuentes, soy consultor de innovación en SPOX. A medida que vaya pasando las diapositivas se van a dar cuenta que las redes sociales de los demás van a aumentar. En mi caso, trato de ser un poco más ermitaño en esas cosas. Me considero un escritor no descubierto y un practicante de muchas cosas, tanto musicales, literarias o lo que sea. Así que me gustan estas instancias porque mezclan también esto que tiene que ver con la capacidad de aprendizaje constante de ustedes, porque muchos de ustedes están en un horario incluso fuera de su horario de trabajo, asistiendo, buscando un perfeccionamiento constante, así que nos sentimos identificados y creo que soy igual a ustedes en ese sentido. Así que eso por mi parte. Ahí más adelante lo estaré ayudando. Muchas gracias. Gracias, Javier. Y quien ya nos había estado acompañando anteriormente, don Héctor. Adelante, don Héctor. Gracias, Juan. Gracias, Javier. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Herrera. Yo estuve acompañando la semana pasada. Esta nueva sesión también vamos a estar presentes. Vamos a estar revisando bastantes cosas interesantes. Así que, como también decía Daniel al comienzo, los invitamos a que se queden todo el evento porque tenemos novedades muy buenas para ustedes. Así que eso, nada más que decir. Juan, adelante contigo. Vamos con todo. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Andrés Valenzuela y bueno, como decía Javier, y la chorrera de la colección de redes sociales que muchos ya tienen, así que no quiero hacer mucho más preámbulo. Como lo habíamos comentado antes, hoy día lo particular queremos hacer un paso más allá de lo que revisamos la primera sesión, SharePoint como un gestor de información corporativa. Uno de los elementos importantes que hoy día tenemos que empezar a considerar con SharePoint, y que fue algo que comenzamos a revisar particularmente en la primera sesión, que SharePoint es el elemento principal de donde nosotros vamos a llevar mucha de la información corporativa, ya sea a nivel de gerencia, ya sea a nivel de departamento, ya sea a nivel de grupos de trabajo, ¿ya? SharePoint nos da la capacidad de los usuarios
de empoderarnos y poder generar nuestros nichos y espacios de trabajo. Ese es finalmente el valor fundamental y en resumen lo que vimos la sesión pasada y creamos sitios de trabajo. Y de hecho estuvimos trabajando en una demo de un departamento legal que va subiendo noticias, va subiendo documentación. Pero vimos tangencialmente los temas relacionados a estructura de sitios. Lo que queremos lograr hoy día es empezar a trabajar con la gestión de información. Y cuando trabajamos con la gestión de información, debajo de estos sitios que estuvimos viendo nosotros en su momento determinado, hay dos tipos de elementos que son fundamentales. Uno son las bibliotecas y los otros son las listas de información, que finalmente son los dos tipos de información que cualquier gerencia, departamento, grupo de trabajo podría requerir para gestionar la información, ¿ya? Entonces, en esos elementos, algunas cosas interesantes es que las bibliotecas nos sirven obviamente para guardar particularmente documentos, valga la redundancia, y las listas de información nos sirven para guardar lo que quizás guardaríamos antiguamente en un Excel, ¿ya? Donde tenemos información asociada a contactos de un cliente, fichas de formulario, visitas a clientes, fichas de trabajo. O sea, imagínense cualquier tipo de información que nosotros requiriéramos, ¿ya? En ese sentido. Así que, de esa manera, lo que nosotros logramos a nivel de SharePoint no es solamente tener un espacio para tener noticias, no es solamente tener una página, que es un poco lo que nosotros vimos el otro día, sino también un lugar donde podamos ir colocando estas otras cajas de información que son súper necesarias para las organizaciones, ¿ya? Entonces, en ese sentido, las bibliotecas y las listas de información son elementos que se transforman en fundamentales porque son el lugar donde vamos a dejar, son las cajoneras, finalmente, donde vamos a dejar la información de los equipos de trabajo, de la gerencia, y cada uno de estos elementos tiene funcionalidades que son súper potentes a nivel organizacional. Y de hecho, el control de versiones es una de ellas, el poder aprobar documentación también es otra, y hay un montón de otros elementos que la idea es que recorramos un poco, ¿ya? Entrando de lleno a lo que queremos empezar a visualizar como demo, como pantalla ya directamente, vamos a ir a nuestro sitio de unidad legal, que nosotros habíamos estado trabajando preliminarmente en la primera sesión. Nos dedicamos bastante al look and feel, cómo agregar noticias. Vimos cómo en esta primera página podemos agregar elementos web del clima, elementos web que traigan información de un video de YouTube, por ejemplo, una cuenta regresiva, y así elementos que son propios de la gestión de información. Pero como hoy día queremos ir viendo un poco más de detalle, uno de los elementos que queremos descubrir particularmente son el trabajo de las bibliotecas y el trabajo de las listas. Algo yo les había mostrado, que detrás de este sitio, detrás de esta portada del diario que yo le hacía la analogía, tenemos un lugar donde nosotros vemos las páginas de este diario, el contenido del sitio. Y aquí vamos a descubrir particularmente las bibliotecas y las listas con las que comenzamos a trabajar. Por ejemplo, bibliotecas son todos aquellos lugares donde yo guardo archivos. Algo claramente lo dejamos referido el otro día y empezamos a visualizar, ¿ya? Aquí una biblioteca de documentación común que está dividida incluso en carpetas, ¿ya? Después con Javier vamos a ver la potencia que tienen cada una de las bibliotecas. Aquí tenemos otra biblioteca que de hecho tiene un color y tiene un icono muy diferente y por eso logramos distinguir que se trata de una biblioteca de documentos. Tenemos los cardex de casos. Sin embargo, tenemos otro tipo de elementos que son de cierta manera elementos informacionales y que no necesariamente deben tener un documento. Y en este caso, y aquí muy en particular, por ejemplo, yo veo una lista de eventos. Una lista de eventos que particularmente, para mi visión, tiene una vista de calendario, pero que en algún momento determinado yo también podría cambiar su vista para verla en forma más genérica como sábana de datos. Por lo tanto, yo podría ver todos los eventos y veo y creo acá, por ejemplo, estoy viendo un evento que es del 18 de septiembre, que es las Fiestas Patrias de Chile. Pero así como yo
Anteriormente vimos que podemos crear documentos o agregar documentos a una biblioteca. En una lista yo registro información, ¿ya? Información de cualquier tipo. En este caso podría haber sido un evento de reuniones, podría haber sido una lista de información de las asignaturas de un curso, podría ser la agenda de un curso de capacitación, podría ser cualquier elemento. Y aquí, por ejemplo, vamos a colocar aniversario SPBox y vamos a buscar la fecha, porque estoy trabajando con datos fecha particularmente. Vamos a buscar acá septiembre 12 hasta septiembre 12. La manipulación de los datos puede ser directa, o sea, puede ser registro o buscar por el calendario, y yo finalmente aquí estoy guardando un registro de evento, ¿ya? Esto es una lista de información. Ahora, nosotros como usuarios funcionales, ¿podemos fabricar estos elementos? ¿Podemos crear una nueva biblioteca de documentos que a lo mejor no esté necesariamente en el inicio? Recordemos que cuando trabajábamos particularmente en la primera sesión, veíamos que teníamos una forma de traernos a este lugar las bibliotecas. En este caso yo traje aquí los documentos comunes, que es una biblioteca. Pero también fíjense que automáticamente yo también estoy aquí agregando eventos que son una lista. Pero estos ya son elementos que venían creados en esta lista particularmente. ¿Puedo finalmente crear nuevos elementos? ¿Puedo crear nuevas listas? ¿Puedo crear nuevas bibliotecas? Y eso quizás yo creo que es uno de los elementos más potentes que tiene SharePoint, porque además nos da la posibilidad de crear nuevos elementos al usuario. No necesitamos que alguien nos esté disponiendo esta información, si nosotros con empoderarnos como usuarios funcionales los podemos crear, pero además nos da la posibilidad de crear a partir de plantilla, ¿ya? Y aquí particularmente quiero dejar a Javier para que también nos muestre, por ejemplo, los detalles de qué cosas, documentos y listas podemos empezar a crear. Javier, ¿tú nos compartes? Sí, voy a compartir inmediatamente. Tal como mencionaba Juan, se ve la pantalla, ¿cierto? Todavía no. Compárteme tú para poder yo switchar en vivo. Ahí sí, creo. Sí, ahí ya lo van a empezar a ver en vivo. Listo, ahí está tu pantalla, Javier. Perfecto. Bueno, tal como mencionaba Juan, SharePoint en realidad tiene muchas potencialidades. Dentro de las cosas que nosotros podemos crear, los elementos básicos que existen dentro de SharePoint son las listas y las bibliotecas. La forma más sencilla de crear listas y bibliotecas, en este caso, es por medio del botón simplemente nuevo elemento, y existe la opción de lista o de biblioteca de documentos, ¿ya? Voy a crear una lista. Si se dan cuenta, existen dos opciones, bueno, en realidad más opciones, porque uno puede crear listas desde cero o también puede utilizar planillas que sirven para reducir de alguna forma el trabajo al momento de generar una lista que de alguna forma tiene una estructura que normalmente se utiliza, ¿ya? Más adelante voy a explicar cómo llamar a estas plantillas o crear estas plantillas, pero a grandes rasgos la creación de la lista más sencilla sería simplemente por la opción de lista en blanco, ¿ya? Al momento de crear una lista, obviamente que uno tiene que colocar un nombre, y al igual que en muchos de los campos de muchos programas informáticos, siempre el asterisco indica cuando algo es obligatorio. Entonces, en este caso, podríamos generar una lista que se llama lista de prueba. Muy original el nombre, ¿eh? En el caso de que uno tuviera muchas listas, una buena práctica sería especificar dentro de la descripción cuál sería la utilidad que tendría esta lista de prueba. Vamos a colocarle una descripción que en este caso es lista para propósito de prueba. Muy creativo. Ahora, ¿a qué se refiere con navegación en el sitio? Si se dan cuenta, a mano izquierda nosotros tenemos la opción de inicio, conversaciones, documentos, blog de notas y otros. En el caso de que uno active la función de mostrar en la navegación del sitio, va a existir la posibilidad
de que uno pueda acceder rápidamente a esta lista por medio de la barra izquierda que se encuentra acá. Entonces voy a crear la lista de prueba y la voy a crear con la opción de mostrar navegación en el sitio. Crea la lista. Y si se dan cuenta, ahora dentro de las opciones de la izquierda, existe lista de pruebas, ¿ya? La lista, en realidad, si se dan cuenta, y como pueden imaginárselo, es simplemente, pueden visualizarlo como una tabla de Excel, ¿cierto? Una pequeña grilla, en la cual ustedes pueden ir ingresando información. La forma de ingresar información es, bueno, en realidad existen formas de la propia aplicación, o también en el caso de que estén más familiarizados con Excel, también podría ser como con la opción de editar vista en cuadrícula. Si yo, por ejemplo, en lista de prueba quisiera crear más columnas, lo que tengo que hacer es simplemente ocupar la opción agregar columnas. Esto es muy intuitivo. Y de esta forma se selecciona el tipo de campo que nosotros queremos ingresar, ¿ya? Aquí no existen todas las opciones porque hay otra opción en la cual uno podría seleccionar más opciones de tipo de datos, que sería acá en la opción de configuración de la lista, ¿ya? Aquí se coloca un poco más engorroso, pero es para que sepan de que en realidad existen mayor cantidad de campos que los que les mostré previamente, ¿ya? Por lo general, los tipos de datos que son más frecuentemente utilizados son los que se muestran en este pequeño cuadro, ¿ya? Que son de una sola línea de texto, varias líneas de texto, una ubicación. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, en este caso, agregar, por ejemplo, una línea de texto, le tengo que dar el nombre a la columna, ¿cierto? En el caso de que la lista de pruebas, por ejemplo, fueran las pruebas que uno va a tener en el colegio, digamos que el título va a ser, más de alguno de aquí tiene hijos que están en el colegio y quisieran utilizar SharePoint, por ejemplo, para almacenar las pruebas de su hijo, por dar un ejemplo. En ese caso, tendría que saber de qué trata la prueba y cuál es la asignatura asociada. Entonces, obviamente que en el campo nombre se utiliza asignatura. ¿Ya? Al igual que al momento que creamos la lista se puede dar una descripción, se puede especificar que el tipo de dato que le había mostrado previamente, en este caso era una sola línea de texto, y para propósitos simples de prueba vamos a colocar guardar. Esto nos va a permitir de alguna forma el poder almacenar dentro de los nuevos registros ya dos campos, que sería el título y la asignatura. Entonces, si es que yo quisiera ingresar datos en la lista, selecciono la opción nuevo, se despliega esta ventana, me aparece título, papelucho. Esa es la prueba que tiene mi hijo, papelucho. No cualquier papelucho, en la clínica. Papelucho en la clínica. ¿Qué asignatura es de la prueba? Lenguaje, no puede ser matemática, ¿cierto? Pero en realidad, obviamente, que la opción es simplemente de línea de texto. Ustedes podrían colocar lo que se les antoje, ¿ya? Esto es simplemente para dar un caso coherente. Y de esa forma, al presionar guardar, ya se crea un registro en esta lista. Obviamente que las opciones que se despliegan dentro de las listas, bueno, igual se van a ver más adelante, pero obviamente que uno puede modificar, crear nuevas crear nuevos registros y obviamente crear nuevas columnas en función de lo que uno necesite, ¿ya? Javier, dígame. Tomando tu ejemplo, imaginémonos que estamos necesitando, y de hecho tu ejemplo es súper real porque hoy día hay muchas instituciones educacionales que están ocupando Teams y que al final de la sesión vamos a ver cómo se relacionan Teams con SharePoint. Yo en un momento determinado yo puedo estar registrando las pruebas o el tipo de control, la asignatura, pero en algún momento determinado yo podría, ¿sabes qué? Además quiero colocar ahí la fecha del control. Quizás quisiera colocar cuál fue la nota promedio del curso o colocar el curso. ¿Me da esa posibilidad, la flexibilidad de esta creación de lista? Sí, por supuesto. De hecho, en realidad las opciones que aquí aparecen son bastantes. Pueden colocarse fechas, pero también existen ciertas aplicaciones que podrían funcionar mejor en el caso de colocar fechas, ¿ya? Porque estas son las listas más comunes, pero existen plantillas y dentro de las plantillas existe la posibilidad de utilizar plantillas de tipo calendario, de tipo tareas,
y eso también nos da más versatilidad, ¿ya? Esto es la vista rápida de creación de lista. Simplemente se puede generar un registro nuevo con el botón nuevo, se agrega la información de los campos, ¿ya? Y eso es con respecto a listas. Ahora, ¿dónde se encuentran las listas? Uno obviamente que la encuentra en la barra de la izquierda, pero también se puede acceder a la lista por medio de contenido del sitio, ¿ya? En ese caso, en contenido del sitio aparece la opción de... Si se dan cuenta que ya se creó la lista llamada lista de prueba. Obviamente que si uno quisiera eliminarla, simplemente se elimina, ¿ya? Ahora, en el caso de la creación de bibliotecas, es exactamente lo mismo. Es opción de nuevo elemento y se selecciona biblioteca de documentos. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera almacenar las pruebas, siguiendo la misma lógica de las pruebas, me envía la prueba en PDF y yo quisiera almacenarla, yo puedo crear una biblioteca que sea de pruebas, ¿ya? Y obviamente que en este caso se da la misma facilidad de creación de columna, pero acá en este caso la diferencia también es que nosotros nos permite ya subir documentos. Recuerden de que las bibliotecas en este caso se utilizan para almacenar documentos y la lista ya es para llevar un registro de algo, ¿ya? Ahora, si es que las listas y las bibliotecas no les parecen o quieren algo como más potente de alguna forma, también se han desarrollado lo que se llaman las aplicaciones, o también se le llama plantillas, ¿ya? Hay plantillas que se repiten, por ejemplo, los cumpleaños es algo que es muy importante en todas las instituciones, o por ejemplo, las tareas, es algo que también obviamente que toda persona que está en una organización tiene que realizar ciertas tareas. Entonces, si uno quisiera ver qué plantillas existen, se va acá a la opción de configuración, mano derecha superior, se va a la opción de agregar una aplicación. Y al momento de que cargue, si se dan cuenta, ya existen las opciones de crear plantillas. Las plantillas en realidad siguen siendo listas, pero ya vienen con ciertas características base, de forma de que ustedes no tengan que estar modificando o teniendo tanto trabajo al momento de generar algo que ya fue creado previamente. Entonces, obviamente que ustedes pueden también crear sus propias plantillas. Nosotros, de hecho, aquí tenemos algunas aplicaciones que hemos creado para uso interno. Y en el caso de que yo quisiera crear una lista, simplemente coloco, en el caso de las tareas, coloco la plantilla tareas, se crea la plantilla tareas, y al momento de, si se dan cuenta en contenido del sitio, ya existe aquí tareas. Si yo hago clic, si se dan cuenta, esto ya no parece la típica grilla de SharePoint, sino que ya tiene una interfaz que es distinta, ¿ya? Sigue siendo SharePoint en realidad y sigue funcionando en base a una lista. Entonces, la opción acá que nosotros podemos tener es, por ejemplo, si quisiéramos crear una nueva tarea, digamos que el niño tiene un grupo de trabajo, no sé, en ciencias sociales, aunque ya no existe ciencias sociales, estoy muy desactualizado. Historia tampoco existe, no recuerdo. No, ciencias sociales, de hecho, ciencias sociales. Vamos a colocar tarea de ciencias sociales. Javier, ¿me escucha? Sí, escucho. Ya, y aquí hay dos preguntitas que voy a aprovechar de hacer. Sara hace estas dos preguntas. La primera, si se puede crear una nueva biblioteca y mover documentos de una biblioteca a otra nueva. Sí, de hecho, lo importante es que piensen que es como las bibliotecas son como carpetas que uno tiene en el computador, ¿cierto? Y uno podría mover archivos de una biblioteca a otra, sí es posible. También existen obviamente políticas para dejar fijas ciertos documentos en el caso de que sean se necesite que estén más controlados, pero tienen que pensar que en este caso es para almacenar documentos. Es normal que uno quiera, de repente uno se equivoca y envía de forma errónea. Existe la posibilidad de cambiar el documento de biblioteca. Es posible. Sí, la otra era si los campos de las columnas se mantendrían en ese caso. Sí, eso te lo puedo contestar yo.
Mira, depende mucho de las características de esta biblioteca. Esos son trucos que generalmente uno realiza cuando hace migraciones, pero puede suceder, y es bastante normal que suceda, que por ejemplo uno tiene una biblioteca y después la quiere replicar. ¿Ya? Y la quiere replicar con las mismas condiciones de contenido, que es moverla, y eso es súper simple. De hecho, hoy día como SharePoint trabaja bajo la lógica con HTML5, te permite mover los objetos y tomarlos incluso en el mismo browser. Y en el caso de mantener la metadata, lo que recomiendo ahí yo en ese caso es que sí tienen que ser exactamente las mismas columnas, estas que estaba explicando, las mismas que estaba explicando Javier ahora, hace un rato, tienen que ser absolutamente las mismas. O sea, si yo creé una columna asignatura en una biblioteca y quiero mover posteriormente a otra biblioteca estos documentos y quiero que permanezca el campo asignatura que escribí, o el control papelucho, en este caso que escribió Javier, yo debo crear las mismas columnas en la biblioteca de destino. Ese es el único gran requisito. SharePoint asume que el contenido como tal es íntegro. Y cuando hablamos de que el contenido es íntegro, quiere decir que estamos hablando de el documento que se subió y el registro de metadata. Pero obviamente, para que la metadata se pueda mover de un lado a otro, debe existir tanto en origen como en destino. ¿Ya? Un poco para que Sara, quien estaba preguntando ahí, tenga nociones respecto a sí. Ambos casos, pero hay que tener esas consideraciones. Sí, aquí apareció otra pregunta. ¿Y se podría juntar masivamente archivos a listas de SharePoint? Sí, se podría. No sé a qué se refería con adjuntar, pero vamos a tratar de sobreentender. Si yo tengo una biblioteca, imaginémonos en una situación de negocio donde estoy haciendo una migración desde un file server, o necesito subirlos desde mi equipo. Sí, o sea, finalmente hoy día como SharePoint trabaja con tecnología HTML5, y además trabaja con sincronización, que ojalá algo alcancemos a ver hoy día, si no lo vemos la próxima semana. Yo finalmente vía sincronización o vía copiar-pegar, puedo mover toda esa información, ¿ya? Ahora, solamente hay que tener cuidado con la metadata, porque obviamente la metadata no la puedo llenar en forma masiva. Ahí no tengo posibilidad de llenar masivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Como lo que estaba creando ahora Biblioteca Javier, toda esa metadata va a quedar en blanco, ¿ya? O sea, sí se puede mover, pero la metadata masivamente ya es más complicado y requerimos de otras herramientas que ya no son tan funcionales para los usuarios. ¿Ya? Voy a continuar con el ejemplo. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, retomando, estábamos viendo aplicaciones o cómo se podían crear plantillas. ¿Ya? En base a eso también sugiero la pregunta previa. Estábamos creando específicamente una plantilla de tareas. Esto es por dar un ejemplo, porque en realidad plantillas existen para lo que se les antoje. ¿Ya? También ustedes podrían desarrollar sus propias plantillas. Y dentro de las plantillas estábamos viendo la plantilla de tareas. Entonces, en el caso de la plantilla de tareas, existen la información básica, que en este caso es el nombre de la tarea, una fecha de inicio, que le puedo colocar el 10 de marzo, que es el día de hoy, y una fecha de vencimiento, que es el 17 de marzo. Estas tareas, obviamente, yo la verdad, estoy dando un ramo de ciencias sociales todavía, así que me asigno a mí esa tarea y guardo la información. Ahora, si se dan cuenta, ahí ya se agregó la tarea, el nombre, la fecha de vencimiento, tal como había mencionado Juan previamente, uno puede agregar columnas adicionales de información. En este caso, simplemente por propósito de prueba, no quise agregar más, aparte de fecha de vencimiento, nombre de tarea, que vienen por defecto. Pero en el caso de que yo quisiera, por ejemplo, visualizar la información de la tarea de otra forma, yo me puedo ir aquí a la parte de tareas y me existe, bueno, ya existe aquí la opción de visualizar de distintas formas estas tareas. Por ejemplo, yo podría ver esto como un diagrama de Gantt, la tarea. Si es que tuviera muchas tareas de forma paralela, sería una vista bastante práctica. También podría, por ejemplo, mostrarlo con una vista de calendario, en el caso de que quisiera. Por ejemplo,
Selecciono aquí calendario. Y si se dan cuenta, como es desde el 17 de marzo hasta, perdón, del 10 al 17 de marzo, obviamente que en mi calendario aparece tal como si fuera un calendario de Outlook, la tarea a lo largo de todos estos días, ¿ya? Este es simplemente uno de los ejemplos, pero en realidad hay plantillas también para registrar contactos, hay plantillas para realizar encuestas. La idea es que se metan y jueguen con las plantillas, siempre y cuando no haya información sensible, porque si hay información sensible, no jueguen. pero se da esta facilidad de poder probar. Prueben cosas en SharePoint, es bastante práctico, es bastante entretenido y ahí termina mi primera intervención. Vale, gracias, Javier. Quiero apuntar, ahí quedó otra pregunta ahí en el camino, que quiero contestarlo, no es tan fácil de hacer eso. Dice, ¿se pueden hacer cargas masivas en las listas sin tener que usar el Grid View? Grid View se refería a esa vista que nos estaba mostrando Javier recién, donde yo veía como una estructura de datos, como si fuera un Excel. Sí, existen formas, pero para el usuario funcional, que un poco el foco de este taller, de este capítulo seminario, es Grid View la forma, por así decirlo, la más óptima. Existen otras, son herramientas de tercero. ¿Ya? Yo puedo a través de una herramienta de tercero, también lo puedo hacer con desarrollo, pero finalmente dependo obviamente de un costo adicional. ¿Ya? Entonces, Grid View finalmente es el elemento que nos va a ayudar particularmente en el caso que yo requiera particularmente usar algo para llenar rápidamente. ¿Ya? Voy a ir a contenido del sitio. Matías, para que todos... Matías pregunta si se puede cargar la vista de las tareas personalizadas. Se puede cargar la vista de las tareas personalizadas. Sí, no sé a qué se referirá. Matías, Muy bien las tareas por mientras. si A ver si pudiera, Matías sí. nos puede dar nociones a qué se refiere. Ahora, todas las listas de SharePoint, todas las bibliotecas de SharePoint, ya para que tengan un poco en contexto, no estoy seguro si estoy compartiendo. ¿Se está viendo en pantalla, cierto? Sí, ahora sí. Todas las listas de SharePoint tienen algo que se llama vistas, ¿ya? Y estas vistas están ubicadas acá. Tal como nos mostraba Javier, las plantillas nos ayudan a escribir los metadatos inmediatamente, sin tener la necesidad de empezar a crear las columnas una a una. ¿Ya? Eso es una de las gracias de las plantillas. También tiene la posibilidad de mostrarnos, por ejemplo, en el caso de las tareas, una interfaz distinta, donde yo particularmente podría agregar eventos a esta tarea de tiempo. Por ejemplo, podría marcarla particularmente y decir que quiero agregar esta tarea a la escala de tiempo, ¿ya? Y ir agregando escalas de tiempo e ir agregando también estos elementos a la escala de tiempo, ¿ya? Son algunas cosas que yo puedo ir haciendo en esta plantilla en particular. Ahora, eso es una vista, pero también existen otros elementos que se llaman vistas, que son vistas personalizadas, que como vemos acá son vistas, o por así decirlo, consultas a la misma información, pero que están basadas en una construcción previa. O sea, alguien se dedicó a decir, ¿sabes qué? Vas a tener una vista calendario, como mostró Javier, vamos a tener una vista de todos los elementos, pero también puedo tener una vista donde estén todas mis tareas, o sea, las tareas que yo estoy como asignado. En este caso, como yo no tengo ninguna lista de tareas asignada, no aparezco, ¿ya? Y así también tengo vistas de tareas atrasadas, por ejemplo, porque la fecha de vencimiento ya ocurrió. Entonces, si no ocurre el caso, y eso tiene que ver con coincidencia de datos, en la vista en particular no va a aparecer, ¿ya? Si a eso se refiere Matías, con vistas personalizadas, esa es la forma. Creo que después hice una aclaración, me refiero a la gráfica personalizada de las distintas formas de que puede haber en varias tareas. Creo que sí, tiene que ver con eso, ¿ya? O sea, puedo personalizarlas, puedo cargar las vistas, ¿sí? Yo finalmente estas vistas yo las estoy cargando. Y de hecho en un momento determinado, no es para verlo en este seminario particularmente, yo podría
ir a mis tareas atrasadas y modificar esta vista. De tal manera que yo digo, ¿sabes qué? Las vistas atrasadas, además quiero saber quién está asignado y qué porcentaje está completado, de tal manera saber cuánto atrasado está la información. ¿Ya? Entonces, sí, y ahí agradezco, Matías, por la pregunta de las vistas, porque también nos da a entender que, extendiendo un poco lo que nos comentaba Javier, las vistas o formas de ver la información también son construcciones que vienen a partir de las plantillas. ¿Ya? Sin embargo, no son la única forma, de cierta manera, para empezar a crear estas plantillas. De hecho, al agregar una aplicación, también como dijo Javier, existen otras plantillas que son súper ágiles, que van desde, por ejemplo, crear bibliotecas de imágenes. Es súper recurrente en las organizaciones, en las gerencias, en los departamentos, quieren hacer el álbum fotográfico de un evento en la empresa, ¿ya? O en áreas de marketing, por ejemplo, tener toda la ubicación de activos de marketing, videos, archivos utilizables, en un lugar que sea propio para la información gráfica. Genial para eso son las bibliotecas de imágenes, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la biblioteca de imágenes, vamos a llamarlo simplemente fotos, tienen la gracia que tienen también vistas muy particulares que me permiten visualizar la información con estructura de fotos. Por lo tanto, yo voy a poder cargar la información muy fácilmente y la gracia está en que, por ejemplo, aquí voy a cargar algún archivo. Vamos a ir particularmente a imágenes. Aquí vamos a ir a un blog. Y aquí vamos a agregar estas imágenes. Aquí estoy haciendo una carga masiva, supuestamente, podría haber elegido mucha más información. Pero fíjense que la biblioteca de imágenes, su vista predeterminada es con miniaturas. Por lo tanto, la gracia está en que cada plantilla va a satisfacer necesidades particulares. Ahora, cualquier lista podría después tener esta vista, o cualquier biblioteca podría tener vistas diferentes. La gracia es que la plantilla te llega una receta mucho más rápida. Finalmente es un molde que está hecho más rápidamente, ¿ya? Después vamos a contestar otras preguntas que ahí no van en el contexto acá todavía, pero las vamos a contestar. Ahí Don Anónimo nos pregunta, ¿desde administrador se pueden dar permisos a los usuarios para compartir documentos? Sí, ahí vamos a mostrar rápidamente. No lo queríamos revisar hoy día para no generar mayor complejidad, pero vamos a mostrarlo rápidamente, ¿ya? Porque tal como vimos la semana pasada, de que podemos agregar personas a un sitio, también en una biblioteca determinada yo podría decir, ¿sabes qué? Yo quiero que esta biblioteca determinada, hay diferentes formas de manejar la seguridad. Yo puedo decir que quiero que sean ciertas personas a las que yo le puedo compartir la seguridad de esta biblioteca, ¿ya? Pero lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Mira, aquí viene una pregunta muy buena que está relacionada con las bibliotecas. Le agradezco a Alfredo, la voy a leer inmediatamente. Me disculpa, Daniela, que no dejé que la leyera, pero quiero inmediatamente aclararla. Dice, ¿cómo afecta un virus ransomware a los sitios bibliotecas? ¿Se podrán afectar todos los sitios aunque el usuario que se infectó no tenga acceso a todas las carpetas de todos los sitios? Ya, eso es excelente pregunta. ¿Por qué excelente pregunta, Alfredo? A ver. Hace 2 3 años atrás hubo un ataque masivo de ransomware bien importante en la industria chilena en diferentes tipos de empresas. Y fíjate que OneDrive, SharePoint o un repositorio en la nube finalmente fue la forma donde las organizaciones salvaron mucha de su información. ¿Por qué? Tal como lo va a mostrar Javier en unos minutos más, la gracia de SharePoint es que te permite hacer control de versiones. ¿Ya? Entonces, cuando te permite control de versiones, ante cualquier cambio, a pesar de que uno tenga una especie de sincronización con el equipo respecto a esta biblioteca, imagínense esta biblioteca, yo la tengo también en mi equipo y se sincronizan. Imagínense que me atacó un ransomware. El ransomware finalmente va a modificar binariamente mi archivo y lo va a subir a la nube. ¿Qué va a pasar con eso? Que el archivo ransomware, o sea, el ransomware indirectamente, no fue a través de SharePoint directamente, fue a través de mí como usuario, afectó a ese archivo.
pero igual es la gran diferencia a cualquier otro tipo de unidad documental, es que en las unidades documentales de SharePoint y de OneDrive en este caso, nos permite tener de cierta manera el control de versiones. Y el control de versiones, yo finalmente veo que en algún momento hubo un cambio, puedo llegar a recuperar, ¿ya? Ahí lo vamos a ver más detalladamente cuando Javier nos muestre el control de versiones. Pero nunca el ransomware, en este caso, va a afectar directamente a los sitios y bibliotecas porque entra a través del data center de Microsoft. No, eso no ocurre. O que porque finalmente falló algo en la seguridad de la plataforma. No, para nada. Lo que podría pasar y sucede es porque se vio afectada la seguridad del usuario. Y a través del usuario se utilizó como vector para infectar cierto usuario en su computador que después sincronizarlo en la nube. ¿Ya? Y eso finalmente se salvaguarda. Y Héctor, ahí tú me comentas también otros detalles. Sí, además hay algo que Microsoft también proporciona dentro de lo que son las plataformas cloud. Por ejemplo, en el caso de OneDrive y lo que es SharePoint, tiene lo que se llama Microsoft Defender o Microsoft Defender ATP, que es Advanced Threat Protector, que nos permite finalmente generar una capa de protección adicional a lo que vendría siendo nuestro sitio, nuestro cloud. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece? Que finalmente es tener es lo que son las defensas a nivel de capas, que finalmente donde existen varias capas de seguridad, evita que se pueda propagar de una manera aún más fácil un ransomware, por ejemplo, o un atacante puede hacer quizás hasta movimientos laterales. Además, existen respuestas de amenaza en tiempo real. Eso es esencial, ya que según el algoritmo con el cual trabaja ATP, te permite poder predecir de una manera aún más fácil o más rápida si es que existe un ransomware, por ejemplo, dentro de alguno de tus archivos o dentro de la nube, que podría ser. Y además que una implementación bastante rápida, ¿ya? Así que, aparte de lo que comenta Juan, que es referente a versiones, y adicionalmente papelera de reciclaje de primer y segundo nivel, existe también ATP de por medio que te permite generar una capa adicional de seguridad, ¿ya? Así que, con respecto a lo que comenta Alfredo, cómo afecta finalmente el nivel que podría afectar es mucho más bajo a lo que podría ser, por ejemplo, un servidor on-prem. Adelante, Juan. Gracias, Héctor. Sí, es muy importante la pregunta porque se da mucho en el mecanismo y yo creo que hoy día el tener una plataforma en línea para la gestión documental, en el caso de situaciones ransomware, finalmente es de alto valor. Es un beneficio, más que una superficie de vulnerabilidad mayor, ¿ya? Voy a contestar además otras preguntas antes de pasar al siguiente punto. ¿Se pueden añadir restricciones a los campos dentro de la lista? Antonio pregunta, por ejemplo, yo me imagino lo que quiere hacer, que siempre nos aparecen estas situaciones en clientes. Por ejemplo, quiero que ciertas personas, cuando estoy subiendo una tarea, puedan subir ciertos campos, pero y otras no. Por ejemplo, el estado, la prioridad. Funcionalmente, no. Aquí no, en esta construcción no. ¿Qué es lo que nosotros realizamos? Como en SPOX, finalmente nuestro core de trabajo son proyectos basados en tecnología Microsoft, es que nosotros desarrollamos finalmente después los formularios, desarrollamos la capacidad para que haya cierta audiencia de usuarios que no puedan, por ejemplo, cambiar el estado y que solamente un administrador lo pueda hacer, ¿ya? Entonces la respuesta funcionalmente no, pero sí tiene la capacidad de hacerlo a nivel de desarrollo. Jaime Rojas pregunta, ¿las listas que podamos crear pueden incluir un campo con documentos adjuntos? Mira, esa es una de las gracias que tiene la lista. Siempre hay una pequeña complejidad en entenderlo. Las bibliotecas siempre van a tener documentos. Es obligatorio, por así decirlo, como llamamos los informáticos, es la llave del dato. Si no hay documento, no existe el registro de la biblioteca. Sin embargo, en una lista, como en la lista de tareas que estoy mostrando acá, yo opcionalmente puedo a una tarea agregar un adjunto. Así que no es necesario crear una columna. Ya viene disponible, ¿ya? De esa manera yo puedo decir, ¿sabes qué? Esa tarea en particular corresponde a este archivo.
y yo subo ese archivo y va a quedar disponible, y cuando yo lo guarde, bueno, aquí faltó agregar algunos datos, obviamente. Tengo este archivo, hago relaciones de datos y guardo. Una de las cosas que yo finalmente puedo tener en esta tarea 2, cuando yo la pueda visualizar en modalidad display, voy a ver que hay un dato adjunto relacionado. Y como es un dato adjunto relacionado, puedo hacer clic en él y puedo ver ese dato adjunto. Así que no es necesario crear un campo, pero sí tú tienes la posibilidad, al editar o agregar un elemento de lista, adjuntar un archivo. ¿Ya? Otra de las formas de crear lista, que la voy a mencionar nada más porque sería un demo muy extenso, tiene que ver con algo que Javier nos mostró rápidamente cuando estábamos en la página de inicio, que son formas distintas de hacer lo mismo. Lo hicimos como aplicación y acá yo lo puedo hacer como lista acá. Aparece una opción que se llaman listas de Excel. ¿Pero a qué se refiere de Excel? Que finalmente, imagínense que hay un equipo que se maneja y que maneja hoy día en un Excel visita a terreno de instalaciones en cliente. No sé, instalación de una unidad gasífera, de computadores, de containers, lo que sea. Y hoy día es un Excel. Yo quiero empezar a trabajar con SharePoint porque es súper útil. Yo quizás lo que puedo hacer para no empezar a crear desde cero es que finalmente, como lo hago desde Excel, yo voy a tener la posibilidad de cargar este archivo. Y este archivo ya tiene datos, por lo tanto, la creación va a ser más automática, ¿ya? Como les digo, no me voy a poner aquí a crear un archivo para hacer el ejemplo, pero finalmente esto es súper óptimo para cuando uno empieza a trabajar con información que quiere llevar a SharePoint y que finalmente la quiere dejar disponible desde la información que tenía Excel, pero pasan a ser después unidades de información totalmente desconectadas. O sea, yo me olvido del Excel y de ahora en adelante empiezo a trabajar con SharePoint, ¿ya? La gracia está en que en vez de estar llenando ese Excel, posteriormente, ¿qué pueda pasar? Esta lista de SharePoint que estamos creando, la podemos transformar, por ejemplo, en una aplicación de Power Apps que tengan el teléfono. Y son algunas de las cosas, por ejemplo, que pretendemos ver en la próxima sesión con esto, ¿ya? Y una de las gracias, y aquí yo los invito más para ver el detalle, es que aquí también aparecen otro tipo de plantillas que son más modernas, más nuevas, y que tienen la gracia de suscribirse a objetivos muy particulares de organización. Solicitud de viaje, un seguimiento de problemas, incluso trae unas vistas donde yo veo un preview de cómo quedaría esa información. También se las recomiendo ver, y de hecho yo en el canal de YouTube Transformación Digital 365 tenemos un capítulo especial dedicado a las Microsoft Lists, que finalmente son las listas modernas que estamos viendo acá. Ya ahí uno puede empezar a trabajar en base a estos datos. Obviamente no viene con los datos, pero viene con toda la configuración de columnas y también la configuración gráfica. Entonces, es súper interesante lo que ustedes pueden hacer ahí particularmente. ¿Ya? Otro elemento, y que creo que ahí es muy importante que a lo mejor Héctor nos cuente un poco, es ¿qué puedo hacer al contrario? Cuando yo empiezo con un Excel, pero ¿qué pasa si en algún momento determinado yo necesito utilizar la información de otra forma? O sea, del contenido del sitio, yo lo tengo todo acá en SharePoint, pero en algún momento yo podría, y ahí Héctor, quizás tú me ayudas, toda esta lista de tareas que yo tengo, en un momento determinado, ¿podría, por ejemplo, llevarla a un Excel porque necesito verlo de una forma distinta? Sí, por supuesto. La gracia que tiene SharePoint es que finalmente uno puede obtener, así como puede generar una lista en base a un Excel, uno podría hacer una exportación Excel, ya sea para después trabajarlo con un Power BI, tener la información quizás hasta, como uno quisiera decir, respaldada entre comillas dentro de un Excel, o simplemente uno ya está acostumbrado al uso diario del Excel, poder llevarse eso de alguna forma. Por ejemplo, acá yo voy a hacer una pequeña demo, que finalmente acá tenemos una lista que se llama Twitter. En esta lista, si se dan cuenta, tenemos ya elementos dentro de esta lista como modo de prueba, en la cual existen
primero que todo, 3 columnas dentro de esta lista. Nosotros, si quisiéramos como agregar más columnas, Javier lo comentaba, podríamos tener distintas opciones de clasificación de columnas, ¿ya? Viéndonos en la fase que finalmente necesitamos, es poder hacer una exportación Excel, es súper simple, la verdad. Arriba nos vamos a encontrar con algunos botones, entre ellos está la vista de cuadrícula o nuestra vista rápida de edición, la forma de poder compartir esta lista también, y existe una opción que es la de exportar a Excel. Usted al momento de exportar Excel, finalmente lo que hace SharePoint, le entrega una cadena de conexión en un archivo que es un IQI, y ese archivo ustedes finalmente lo pueden descargar. Acá ahora vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, en esta lista hay 6 registros, los cuales yo voy a tomar y voy a hacer una exportación a Excel. Al hacer la exportación, me acaba de descargar una query del IQI, y al momento de yo, por ejemplo, seleccionar en abrir archivo, lo primero que va a hacer, me va a abrir Excel, en este caso, me va a preguntar si deseo abrir obviamente este documento, ya que puede ser peligroso, obviamente por las políticas de seguridad. Yo confío en este archivo, obviamente, así que lo voy a habilitar. Acá me da la posibilidad de, en un archivo Excel, poder importar estos datos finalmente. Yo tengo la opción de generar una hoja de cálculo nuevo, puedo generar un libro nuevo, y en este caso, para que sea más fácil, lo vamos a generar en un libro nuevo. Yo pongo aceptar, y acá ya me genera esta exportación bastante rápida, sencilla, de la tabla o la lista en este caso que yo estaba visualizando. Tenemos los mismos campos, y además me entrega 2 elementos que quizás para algunos usuarios no sea trascendental, pero para mí quizás sí. Es decir, ¿qué tipo de elemento es? Es un tipo elemento, que es finalmente un registro de lista. Y además me entrega la ruta de acceso, que es finalmente la lista en la cual yo estoy situado. Con esto, finalmente se hace una exportación a Excel. Ustedes lo pueden tener de una manera súper fácil en cuanto a los registros que quieran de una lista en particular. Héctor, eso, Juan, por mi parte. Sí, cuéntame. Una pregunta creo que importante para dar a conocer un elemento fundamental de esta exportación, porque esa exportación, pero lo que tú mostraste ahí es abrirte un archivo de conexión. O sea, lo que finalmente estoy haciendo es que mi Excel está conectado al SharePoint. O sea, ¿qué pasa si tú en tu SharePoint, en tu lista, eliminas o modificas alguna información? ¿Qué pasa con el Excel? Se podría sincronizar. Va a depender de la configuración que uno tenga y la configuración que también uno pueda hacer. Pero si yo elimino un registro, yo lo podría sincronizar y después hacer una actualización directa al dato, porque finalmente, como les comentaba, es un archivo de conexión finalmente desde SharePoint a mi Excel. Ok. Muchísimas gracias, Héctor. Ya, quiero tomarme un poco de esa última idea de Héctor, un poco para dar a entender finalmente que a veces las organizaciones colocamos trabas para hacer cambios tecnológicos y culturales. Y como vemos acá, esto nos podría llevar quizás lo mismo que estábamos trabajando antes, pero ya con información sobre SharePoint. Si alguien no quisiera seguir trabajando sobre SharePoint, quiere seguir viendo la información desde Excel, lo podría seguir haciendo sin problema, ¿ya? De hecho, a tal punto de que finalmente incluso podría empezar a tomar toda esa información que está en Excel y en otra hoja empezar a crear gráficos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es súper importante que ustedes vean que hay caminos para ayudar a este cambio cultural que hay que establecer en ocasiones en las organizaciones, ¿ya? Vamos a comenzar voy a compartir mientras tanto. Vamos a pasar a otro tema. ¿Ya? Gestión de versiones, aprobación y eliminación. Esto es fundamental para la gestión de información. Ya cuando resolvimos el tema y tenemos un nicho, un cajón por donde vamos a guardar todas nuestras bibliotecas y listas, cualquier sea el objetivo, ya sea porque estamos guardando la biblioteca de un Cardex importante a la organización, ya sea que estamos generando la lista de tareas, hay elementos fundamentales que tienen que ver con la gestión y finalmente son potencialidades que tiene el SharePoint como tal.
Y aquí hay tres que son fundamentales. El versionamiento, la aprobación y la papelera. ¿Por qué? Porque finalmente dos de ellos, por lo menos, versionamiento y papelera, se transforman en elementos que finalmente son la primera barrera a lo que a mí me gusta llamar como el desastre documental. ¿Qué pasa si alguien en estas interacciones de coautoría, de sitios colaborativos, alguien modificó un documento y no quedó bien? Lo rompió, se desajustaron las páginas, borraron información importante. Eso hoy día lo logramos subsanar gracias a que existe el versionamiento. Una de las gracias del versionamiento es que cuando estamos trabajando con elementos corporativos, con bibliotecas corporativas, es que todo cambio que ocurra en la biblioteca finalmente se va guardando. Y no solamente se va guardando íntegramente lo que está al interior del documento, sino también la posibilidad de ir registrando los cambios de estas metadatas, de estas columnas que fuimos agregando. ¿Ya? Entonces, en ese sentido también es súper importante entender que esta herramienta también nos da esa posibilidad. La papelera, que finalmente es fundamental porque es el lugar donde va a llegar todo aquello que los usuarios en forma accidental o en forma natural eliminan, ¿ya? Y de tal manera es la forma de también recuperar, ¿ya? Y la aprobación finalmente es una forma de controlar. O sea, yo quiero trabajar en un documento, pero quiero que esto solamente quede disponible cuando existe un usuario autorizado para aprobar esta documentación. Pero eso no significa que yo me tenga que estar enviando el correo con el documento con todo el equipo para modificarlo, sino que modificamos hasta que alguien diga, sabes que el documento está listo y lo apruebo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, son esos tres elementos creo que son fundamentales, que los revisemos, y es lo que, por lo menos dos de ellos, Javier nos va a mostrar a continuación. Exactamente. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Ya, ahora voy a... Ahí ya estás. Perfecto. De forma de que nos ubiquemos donde estamos. En inicio, que era donde estábamos inicialmente, nosotros estábamos en... Bueno, nos vamos a documentos, que es donde están nuestras carpetas con documentos, en este caso nuestra biblioteca. Imagínense de que, lo que mencionaba Juan es cierto, muchas veces hay gente que borra información por error. Yo tengo un pulso horrible y normalmente aprieto botones innecesarios con el mouse y en más de una ocasión he borrado documentos que afortunadamente han estado en SharePoint, razón por la cual he podido recuperarlos, pero si no fuera por eso, sería difícil. Entonces, para poder saber, bueno, en realidad lo que indicó Juan es cierto, simplemente lo que nos permite aquí hacer SharePoint es que nos permite llevar un monitoreo de las distintas versiones que salen de los distintos documentos, de forma de que si es que se borra o si es que se realiza alguna modificación en un documento específico, nosotros podemos volver a una versión anterior y recuperar esa versión y utilizarla como la versión oficial. Ejemplo práctico. Estamos en documentos y digamos que yo voy y subo un documento que ya tengo previamente creado. Entonces, por ejemplo, subo el documento. Y el documento se llama documento de prueba. Nombre muy original. Documento de prueba, si se dan cuenta, aparece que fue modificado hace unos segundos y fue modificado por Javier Fuentes, o sea, yo. Si hago clic en el documento, se despliega la ventana para poder, obviamente, modificar el documento. Eso es importante. Nosotros podemos modificar el documento, en este caso, online. ¿Ya? Si es que no nos gusta esta interfaz, también aquí se puede seleccionar la opción de abrir en la aplicación de escritorio. Pero este es un documento de prueba. Si yo realizo alguna modificación, coloco modificación 1. Si yo realizo alguna modificación, si se dan cuenta, el documento se está guardando, ahora ya está guardado. Por lo tanto, si yo cierro el documento y bajo, aquí está nuevamente el documento, hago clic en los tres puntitos, que son de más opciones, y aquí está la opción de historial de versiones.
El historial de versiones, si se dan cuenta, lo que nos muestra, obviamente, son las distintas versiones que han salido de este documento. Normalmente la forma en la cual se relaciona o la forma en la cual se va identificando cada una de estas versiones es por medio de un número, que en este caso es un número siempre entero, versión 1, versión 2, versión 3, etcétera, etcétera. Aparece la fecha en la cual fue realizada la modificación, quién fue la persona que realizó la modificación y obviamente el tamaño del documento. Uno, en el caso de que, digamos de que la última modificación que yo realicé fue una modificación errónea. Entonces, Javier, ¿cuál era? Sí. Hagamos el caso real. Hagamos cuenta, de hecho, que yo entro por accidente, entro a tu documento y agrego un gran error en el documento. Perfecto. ¿Ya? Entonces, vamos a cerrar el documento de prueba. Cualquiera sea el motivo, pero no sé, bajo una versión yo entré a colaborar justo en este documento, no es necesario que el resto vea mi cambio, porque me interesa que tú lo muestres finalmente, que verifiques, porque tú estás trabajando en ese documento y tú casualmente te vas a dar cuenta ahí en el camino y vas a ir a ver el documento. Y ahora ese documento tiene un gran error. Exactamente, un error literal incluso. Exacto. Literal. En este caso, como la última versión, que es la versión que la última modificación la realizó Juan, esta última versión, al contener un error, obviamente que es indeseable, razón por la cual nosotros necesitamos volver a una versión previa de este documento. Y la forma de hacer eso es por medio de lo que les mostraba. En este caso, uno va a mostrar acciones en el documento en cuestión, se va a la opción de historial de versiones. ¿Ya? En el historial de versiones, si se dan cuenta, como les comenté, el número va incrementando, número entero. Fue modificado la última versión por Juan Andrés Valenzuela, pero esta versión en realidad es errónea. Si, por ejemplo, esta versión fuera errónea, yo lo que tengo que hacer acá es selecciono la versión previa, que era la versión que yo deseaba utilizar, en este caso, y coloco restaurar. Entonces me aparece, obviamente, que el mensaje correspondiente de que se va a reemplazar la versión actual por la versión seleccionada, y ahí doy clic a aceptar. Esto normalmente a veces muestra ventanas de error o en ciertas ocasiones se muestran estas ventanas, ¿ya? Pero no es algo por lo cual hay que asustarse, ¿ya? Simplemente se vuelve al sitio. De hecho es esperable, porque de hecho yo seguía con el documento abierto. Entonces, eso Claro. significa que alguien, más que error, es un control. O sea, hay alguien que todavía está trabajando en el documento, de ahí yo voy a tratar de cerrar mis ventanas, pido la disculpa del caso. Pero si alguien está todavía trabajando en el documento, puede llegar a pasar que yo no voy a ir a restaurar esa versión. Por lo tanto, debiese esperar que se ejecute ese cambio. Exactamente. Ahora, claro, nosotros supimos que la última versión es la que tiene el error, porque obviamente Juan nos dijo que había un error en la última versión, pero en el caso de que ustedes quisieran corroborar, obviamente que existe aquí la opción de ver el documento en cuestión. Como ustedes ya lo vieron, en este caso para evitar abrirlo nuevamente, simplemente voy a seleccionar la opción de restaurar. ¿Ya? Ahora sí, crucen los dedos. ¡Oh! Pero volvemos nuevamente. Sí, eso, mira, actualiza tu pantalla y es porque todavía el SharePoint está pensando y que yo tengo la última versión. Hay que cerrar todas las ventanas. Ahora, insisto, más que errores, estos finalmente son controles. SharePoint debe preocuparse de saber de que no, esta restauración no es otra cosa que pisar una versión del documento anterior a la nueva. Por lo tanto, no puede haber nadie en ese minuto trabajando, ¿ya? Verifiquemos nuevamente, Javier. Y también la persona que queda registrada como modificado por va a ser la última persona que tiene el documento abierto, porque tal como vieron, yo podía ver que Juan estaba conectado al momento de abrir el documento, ¿ya? Por lo tanto, el último nombre que queda es de la última persona que realizó la modificación correspondiente, ¿ya? Ahora sí. Vamos a colocar restaurar la versión 2.
Oh, pero miren, podemos hacer otra cosa, aprovechando de ver aprovechando de ver también propiedades de la papelera y propiedades también de qué pasa con las versiones. ¿Ya? En el caso de que una versión no nos guste, también podemos eliminarla. ¿Ya? Pero vamos a eliminar, en este caso, una versión, la primera versión, que ya sabemos que no se va a utilizar. Entonces, si la primera versión sabemos que no se va a utilizar, obviamente que ya podemos eliminarla definitivamente de esta lista de historial de versiones, porque piensen de que a medida que hacen modificaciones se le van creando cada vez una nueva versión. Entonces, la idea tampoco es tener 25.000 versiones, considerando que en realidad son 3 las versiones que son importantes para ustedes. Por lo tanto, si ustedes quisieran, en este caso, eliminar una de estas versiones, existe la opción de eliminar. SharePoint también tiene, al igual que nuestro computador de escritorio o nuestro notebook, tiene una papelera de reciclaje. ¿Ya? Al momento de eliminar una versión, así como al momento de eliminar un documento, estos documentos se van a una papelera de reciclaje. ¿Ya? Si yo coloco aceptar, en este caso, si se dan cuenta, la versión 1.0 del documento ya no se encuentra acá y ya no es accesible. ¿Cómo podemos acceder a esta versión de la... Perdón, ¿cómo podemos acceder a la papelera de reciclaje? La papelera de reciclaje se encuentra acá, a mano izquierda, en la opción papelera de reciclaje. Al momento de hacer clic acá, encontramos documentos o listas o en realidad lo que hayamos eliminado dentro de nuestro SharePoint. ¿Ya? Al igual que la papelera de reciclaje de nuestros computadores, nosotros podemos restaurar un documento o podemos restaurar una lista, vuelve a la ubicación en la que estaba originalmente. En este caso, nosotros podríamos, por ejemplo, ¿se acuerdan que hicimos una lista de pruebas? Yo también podría aquí seleccionar y restaurar la lista de pruebas. ¿Ya? Pero hay algo que tiene SharePoint también, que es una papelera de reciclaje de segundo nivel. ¿A qué se refiere con eso? Digamos que nuevamente yo con mis dedos torpes elimino, por ejemplo, el documento de prueba versión 1. Y ahora sí que lo elimino. Si lo elimino, dice de que, obviamente una pregunta, si quiero eliminar realmente ese documento a una papelera de reciclaje del usuario final. En ese caso, si yo la elimino, ya no aparece en esta papelera de reciclaje inicial, pero está en una papelera de reciclaje de segundo nivel. ¿Ya? Es importante saber que no todo el mundo tiene acceso a la papelera de reciclaje de segundo nivel. Para eso hay que ir viendo los distintos permisos. En este caso, por propósito de prueba, obviamente nosotros aquí sí tenemos acceso a la papelera de reciclaje de segundo nivel, y aquí se ve el documento de prueba, la versión 1.0, que está entre paréntesis, que significa que fue la primera versión del historial de versiones que estábamos viendo. Y aquí, nuevamente, ya existe la opción de restaurarlo. ¿Ya? Si lo restauramos, volvería nuevamente a estar disponible. Ahora, si colocamos eliminar, en este caso ya, por más que me arrepienta de todo corazón, no hay forma ya de rescatar esta información. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a volver nuevamente a ver si es que ya ahora asume los cambios que se realizaron en el documento. ¿Ya? Vamos a documento. Cierra tus otras ventanas por si acaso, Javier. Sí. Otras pestañas. Nos vamos a documento de prueba. Bueno, de hecho ahí crearon otro nuevo documento. Dice error, ¿cierto? Entonces, nos vamos a documento de prueba, opciones, historial de versiones. Se había eliminado previamente y recuerden que no lo restauramos, razón por la cual no está la versión 1.0, está solamente la 2.0 y la 3.0. Voy y selecciono la opción 3.0, que sé que es la que tiene el error. Y en este caso, miren, fíjense que en este caso, como esta es la versión 3.0, considera que es la última que se está utilizando, razón por la cual no me aparece la opción de eliminarla directamente. ¿Ya? Solamente puedo eliminar, en este caso, las versiones anteriores. Entonces, en este caso, si yo primero lo que tengo que hacer para poder eliminar, aquí se quedó pegado mi computador, así que no hay nada raro. Ya. Tendría que restaurar la versión anterior y luego eliminar la versión que no estaría utilizando. ¿Ya? Entonces, en este caso yo voy a colocar versión 2, restaurar. Crucen los dedos. Creo que no cruzaron los dedos con mucha fuerza. Oh, mira, nuevamente. No se cruzó los dedos con fuerza.
Pero a mí sí me resultó. A mí sí me resultó. Hay un detallito. Mira, voy a compartir yo para que veamos, porque hay algo que está estoy tomado haciendo ahí. mal algo. Y hay gente viéndome, qué mal. No, está bien. Esos son los problemas que suceden cuando uno hace cosas en vivo. Así que para que vean que estamos en vivo. Sí, ahí parece que va a aparecer mi pantalla. Ustedes me avisan si la ven, porque... Ya, ahí sí. Ya. Héctor también hizo algunas modificaciones, y aquí quiero aprovechar de explicar algo adicionalmente, porque esto del control de versiones, tal como estaba mostrando Javier hace un rato atrás, la gran gracia es que, si se fijan, él eliminó el 1.0 y no se corrieron los números. Finalmente, lo que permite todo esto, es que hay una regulación. Todo este control de versiones, eliminación, está cumpliendo con ciertos compliance internacionales, ¿ya? Entonces, eso permite que finalmente, por mucho que yo restaure incluso una versión 2.0, cuando él restaure y tome la información y la arroje hacia arriba, vamos a probar el otro documento, él no va a copiar la versión 2.0 como tal, sino que finalmente lo que va a hacer es que va a generar una nueva. Por ejemplo, si yo quiero restaurar la versión 2.0, lo que hace el SharePoint es dice, ok, la versión 2.0 se va hacia arriba y se transforma en la 7. Si por cualquier situación yo debo restaurar una nueva, voy a la versión 7.0, quiero restaurar ahora la 3 porque me di cuenta que me había cometido otro error, se convierte en la 8.0. ¿Ya? Entonces, finalmente, esos elementos permiten que yo tenga total certeza de que esto está totalmente controlado por compliance internacionales. Incluso cuando vieron lo que mostraba Javier de eliminar una versión, yo la elimino, pero no se corren los números. Yo tengo claras nociones que el 4.0 no existe. Entonces, si esto se está haciendo algún seguimiento para alguna auditoría, queda una clara noción finalmente de lo que estamos haciendo ahí, ¿ya? Entonces, el control de versiones en este caso y la papelera de reciclaje son elementos fundamentales de nuestra propiedad como usuarios, ¿ya? Porque eso finalmente es lo que nos van a permitir trabajar tranquilo, y vamos a tener la primera mano solucionar un problema que antes no lo teníamos con otras soluciones, porque finalmente teníamos que ir a TI, que nos recuperan el documento, que está en un servidor respaldo. Aquí el primer respaldo estaba al alcance de nuestra mano. Primero, versiones. Todas las bibliotecas de documentos que creamos nativamente ya vienen con el control de versiones encendido, igual que OneDrive. Y por otro lado, la papelera de reciclaje, que así como vimos la recuperación de una versión particular o un archivo cualquiera, o incluso una carpeta o lista, como vimos recién con Javier, yo lo puedo ir a recuperar sin problema, porque de hecho hasta el mensaje de eliminación me deja claro que me lo está enviando a la papelera de reciclaje, ¿ya? Entonces es súper trascendente. El otro punto que tenía que ver con esta gestión documental, y es súper óptimo, es la posibilidad, y aquí muy rápidamente una configuración que tiene que ver también con las versiones, pero particularmente la posibilidad de hacer control de aprobación. Imagínense que el grupo que estamos acá, estamos constantemente en una biblioteca que estamos modificando cosas. Y esta modificación de cosas finalmente permite que la documentación quede con un estado. Entonces, si yo entro a este documento, por ejemplo, documento Twitter, voy a entrar a modificar algo y yo escribo, ya sabemos que se va a generar un cambio. De hecho, estoy en Word Online y en Word Online puedo volver a la biblioteca, ¿ya? Esa es la mejor práctica. Puedo hacer un cambio de este tipo si yo refresco la biblioteca. Como hubo un cambio, este documento Twitter quedó en espera. ¿Qué significa eso? Que los usuarios finales no van a visualizar este documento, sino en su versión anterior. Y eso yo lo puedo visualizar acá. En el mismo historial de versiones que nos mostraba Javier, me dice, usted acaba de generar un cambio. Es la versión 9.0, pero está en espera. Y la última versión que ve el usuario es la 8.0. Por lo tanto, dejamos de trabajar con la lógica de que
hacemos todos nuestros cambios en el equipo, en nuestro computador, en nuestro notebook, en nuestra tablet, y finalmente el repositorio documental también se transforma en la zona de trabajo. Ahora, ¿qué debemos tener? Sí, cuidado. Como ya tenemos una capacidad de aprobación, también se van a habilitar algunas opciones que van a permitir, entre otras cosas, entre todos los elementos, van a permitir que yo pueda aprobar o rechazar este documento. Y además con el escenario de aprobar o rechazar el documento, ¿ya? En este caso lo voy a rechazar porque quedó malo. Vamos a colocarle el comentario. Quedó malo. También bajo esa concepción de rechazado, finalmente también el usuario no puede ver esa última versión. ¿Por qué? Porque si voy a ver el historial de versiones, me sigue diciendo que la versión .9 está rechazada, por lo tanto no es la última, a menos que yo vaya y la apruebe que sea la última, porque en este caso la última aprobada es la 8. Entonces, llegué a un arreglo con el editor del documento, voy aquí a detalles y ahora sí lo voy a aprobar y me parece súper bien el documento y le digo bien, y ahora el estado va a cambiar a aprobado. Si yo voy a ver el historial de versiones, me voy a dar cuenta que la última versión 9 ya está publicada y ya es visible por los usuarios. ¿Ya? Entonces, versiones, control de aprobación, que esto rápido que les mostré, y la papelera de reciclaje son elementos fundamentales de cara al usuario. No necesitamos desarrollos adicionales, no necesitamos funciones de gestión documental avanzada, para nada, pero son de mucha utilidad para lo que vayamos fabricando. ¿Ya? Y por último, nos vamos al último punto, que es gestión documental con Teams. Esto es todo un mundo y quiero aquí hacer una pequeña introducción antes de que Javier nos muestre un breve ejemplo. Uno de los grandes productos a nivel de Microsoft 365 que tuvo un salto importantísimo por uso, por mejora durante el 2020 y producto de la pandemia fue Microsoft Teams. Y hay un tema bien escondido que tiene en general, porque no se habla mucho de él, es la relación que existe entre Teams y SharePoint. Y tiene que ver con el hecho de que todo lo que nosotros guardamos en un files, en un archivo de Teams, no es otra cosa que un repositorio documental de SharePoint. Por lo tanto, cada vez que alguien elimina un documento, particularmente, o cuando alguien cambia algo en un Teams, en un archivo de Teams, finalmente no es otra cosa que el reflejo de lo que está sucediendo en un repositorio de SharePoint. Es finalmente una ventana distinta para ver el mismo paisaje de un repositorio de SharePoint. Por lo tanto, a pesar de que Teams no tenga toda la interfaz para mostrarme gestión de versiones, la papelera de reciclaje, las metadatas, por ejemplo, sí, de cierta manera, lo tiene su reflejo en SharePoint. Por lo tanto, tiene toda la potencia y hereda toda la potencia de SharePoint a nivel de las cosas que nosotros podemos hacer a nivel de Teams y su gestión de archivos. Javier, me comparte ahí tu escritorio para que veamos la demo de Microsoft Teams. Perfecto. Viene en camino. Todavía no la veo para switchar. Ahí sí se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, ya se ve. Tal como mencionaba Juan, existe una relación bien íntima entre Teams y SharePoint, ¿ya? Por lo tanto, si bien es cierto, hay algunas cosas que nosotros no podemos hacer directamente en Teams, sí se pueden hacer en el SharePoint que está asociado a un determinado Teams. Por ejemplo, le voy a mostrar aquí la... Voy a minimizar acá. Nosotros dentro del equipo tenemos un equipo que se llama Academia, SPBox. Y hemos trabajado, por ejemplo, con estos mismos documentos, que son Twitter, Word o el documento de prueba, que son los documentos que son asociados, en este caso, al grupo. Obviamente que yo podría, en este caso en Teams, yo podría realizar una modificación del documento si es que yo accedo a él. ¿Ya? La modificación la podría realizar dentro del mismo Teams,
¿cierto? Podría realizar la modificación si es que es un documento de suite ofimáticas, Word, PowerPoint, Excel. Yo podría realizar la modificación dentro de Teams, siempre y cuando también tenga, obviamente, el software. Podría realizarlo de forma online o podría realizarlo con la aplicación de escritorio, ¿ya? En este caso, yo les estoy mostrando el documento que se llama documento Twitter.docx, ¿ya? Si yo vuelvo atrás, y yo, en este caso, aquí, documento Twitter, quiero saber en qué lugar se esconde o en qué lugar está. Yo puedo seleccionar aquí documento Twitter y si se dan cuenta acá en las más opciones, aparece la opción de abrir en SharePoint, ¿ya? Entonces, si bien es cierto acá no tenemos todas las opciones que en SharePoint, nosotros sí podemos realizar distintas acciones ligadas al documento que se encuentra en un equipo, ¿ya? Por ejemplo, si yo eliminara ahora el documento Twitter, no me aparecería disponible dentro del Teams, pero como esto está relacionado con SharePoint, este documento iría a parar a la papelera de reciclaje relacionada con este sitio, ¿ya? Si yo, por ejemplo, en documento Twitter voy y coloco abrir en SharePoint, si se dan cuenta, aquí está documento Twitter y obviamente que ya aquí pueden utilizar las distintas opciones que vienen por defecto con SharePoint, ¿ya? Si quisiéramos abrir el documento, tal como les mencioné, se podrían hacer las modificaciones ahora en el explorador o en la aplicación, podríamos tener una vista previa, podríamos compartir el documento con las personas que estimemos necesarias, copiar el vínculo, administrar acceso, obviamente colocar acceso restringido para las personas que no necesariamente tienen que tener acceso a esta información, y y ciertas cosas básicas que obviamente podemos descargar el documento que está en SharePoint, eliminarlo. También se puede utilizar Power Automate. Este tema lo vamos a ver, pero en otras sesiones, ¿ya? Cambiar nombre, obviamente que nosotros, si es que nos equivocamos colocando el nombre del documento, podríamos cambiarle simplemente el nombre. Anclar a la parte superior. Ya, esta es una opción que es bastante útil porque en estos casos prácticos nosotros hemos mostrado siempre bibliotecas que tienen normalmente 3, 4 documentos, pero la realidad es que uno a veces podría tener 100, 120 documentos, por decir un número. Y si es que uno quisiera acceder rápidamente a uno de ellos, entonces existe la opción de anclar en la parte superior. El mover A es para poder, obviamente, mover en este caso de lugar el documento, tal como habían preguntado al inicio de la sesión, si es que se podía mover los documentos, se pueden mover los documentos, se pueden copiar. Aquí también existe el historial de versiones que le habíamos mostrado previamente. Entonces, también está la opción de avisarme, que es en el caso de que se realice alguna modificación al documento, uno puede recibir una notificación, por ejemplo, por correo electrónico. Y obviamente más detalles asociados al documento. Pero el punto es, a grandes rasgos, de que tienen que pensar de que las opciones que aparecen o que les aparecen en Teams no necesariamente son las únicas que pueden realizar con un documento, sino que también, en este caso, al estar muy fuertemente vinculado a SharePoint, ya tienen más opciones como las mostradas recientemente, ¿ya? Así que una de las problemáticas que se puede dar o que podría darse con respecto a Teams es este mismo, el hecho de que ya, yo tengo documento Twitter, lo tengo asociado, en este caso, es a la biblioteca que les mostré recién. Si yo, por ejemplo, elimino el documento de acá, me aparece si quiero eliminar el contenido, lo elimino, no me aparece disponible en Teams, pero el documento sí me aparece disponible en este caso, en la papelera. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí está el documento Twitter. Por lo tanto, de forma accidental, perdón, Juan, si llegan a eliminar, por ejemplo, de forma accidental un documento, existe la opción de rescatarlo, pero es por medio de SharePoint, no por medio de Teams. Claro. Y eso es uno de los principales problemas que están enfrentando hoy día usuarios que no conocen necesariamente el contexto de SharePoint y que están descubriendo la gestión de archivos de Teams. Pero claro, me eliminaron un documento o cambiaron un documento y no sé quién hizo el cambio.
Hoy día probablemente en el roadmap de Teams viene el que en algún minuto tengamos acceso directo a través de Teams a la papelera, tengamos acceso al control de versiones, pero hoy día el camino es lo que hoy día nos muestra tú, Javier, que finalmente es verlo como SharePoint y aprovechar todas las potencialidades propias de SharePoint. Exactamente. La idea es como dejar de pensar, dejar de pensar en la caja y empezar a ver esto simplemente, obviamente, que está desarrollado de forma de trabajar en conjunto. Entonces, pensar que SharePoint también de alguna forma viene a potenciar el uso de Teams, que en estos casos, obviamente, que ha tenido mucha utilidad con todo esto de la pandemia. Entonces, SharePoint de alguna forma viene a potenciar y trabajan de forma muy bien los dos juntos. Claro. Vamos a pasar a la sección de preguntas ya. Ahí ya estoy, estamos en preguntas. Ahí Daniela nos ayuda, seguramente quedaron algunas preguntas en el camino. Muchas gracias, Sí, Javier, gracias, Héctor. voy a ir pasando. A ver. Ahí voy a empezar por una que por lo menos que conozco bien de cerca. Alfredo dice, ¿a qué se refiere el mensaje umbral de la lista en 5000? ¿Y cómo puede afectar el contenido y acceso a información? Ya ese es un número mágico, el de las 5000, que tiene relación con que el SharePoint es eso que vimos nosotros, las vistas, esa página donde vemos la información, es algo que, por ejemplo, acá. ¿Ya? Yo cuánto puedo ver en registros, puedo ver 5000, pero no quiere decir que la biblioteca deje de tener más de 5000 registros. Yo puedo tener una biblioteca con 1.000.000 de documentos, pero sí debo preocuparme de que cuando vaya a crear vistas, ¿ya? Que son las vistas, que son estos elementos que uno crea acá en gestión documental un poco más avanzada, siempre funcionalmente, uno se preocupa que la vista no tenga más de 5000 registros. Ahora, nosotros cuando fabricamos vistas, en realidad lo que tratamos de hacer es de que paginen de 10, de 20, nunca de 5000. Por lo tanto, cuando se habla del umbral de 5000, quiere decir que estamos trabajando con una vista que supera los 5000 registros. ¿Ya? Eso es bastante útil conocerlo porque incluso podría llegar a tener un impacto a nivel del desarrollo posteriormente de soluciones SharePoint. No sé si habrán otras preguntas por ahí publicadas. Tirando al publicado. Hay muchas preguntas, estimados. Vamos a tratar de irlas resolviendo lo más que podamos, ¿ya? Hay algunas que están ahí todavía no publicadas. Sí. Víctor Videla pregunta, hola, si tengo una lista que debe tener documentos asociados como cédula, identidad, licencia, ¿aconsejan adjuntar los documentos a la lista? Va a depender de la solución, Víctor, ¿ya? Depende de la solución, depende de que si esta solución tiene que ver con algo más transaccional. Quizás una vía sea tener el registro, una lista, y el adjunto sea una biblioteca, y uno puede llegar a vincular. Hay un tipo de datos que se llama búsqueda y que permite relacionar en una estructura encabezado detalle la información. Ahora, insisto, depende mucho. Por ejemplo, cuando tú estás trabajando en una lista y tú lo trabajas como adjunto de lista, la maniobrabilidad del desarrollo se puede ver afectada. Es más difícil maniobrar el documento adjunto que una biblioteca en un documento. ¿Ya? Como ya conozco la tónica de la pregunta, creo que tú ya tienes nociones del manejo de listas y bibliotecas como lookup, así que como búsqueda. Yo lo haría como búsqueda si finalmente tú quieres mantener una matriz más seccionada de información. ¿Ya? Mauricio Fuica dice, la política de trabajar con documentos y planilla Excel, por ejemplo, en nuestro equipo y no en la nube, genera obviamente un trabajo doble operativamente, pero ¿cómo se puede optimizar y más bien evangelizar? Uy, eso va a dar para un capítulo completo relacionado a governance y cultura. Tiene que ver mucho con que trabajes con incentivos, y no me refiero a incentivos económicos, me refiero a cómo tú incentivas a tu equipo y les muestras el valor agregado de trabajar con tecnología en línea. ¿Ya?
trabajar con el teléfono, trabajar en cualquier lugar, no obligarlos a andar con el computador, simplemente que ya el teléfono sea la operación de conexión. Hay un montón de cosas. No me gustaría alargarme mucho ahí, pero finalmente hay mucho de cambio cultural que cuando hacemos los proyectos y consultoría governance, nosotros tratamos de apoyar al cliente y depende obviamente de cada cliente. Anónimo, ¿se puede exportar una lista de carpetas almacenadas en SharePoint en un archivo Excel? Sí, lo mismo que mostró Héctor. De hecho, aprovechando que por mientras estaba leyendo tu consulta, esa biblioteca, si te fijas, la de documentos que están viendo ustedes acá, yo la exporté a Excel. Y fíjate que tiene carpetas de análisis de casos confidenciales. Y análisis de casos confidenciales ya aparecen. Y dice claramente que es de tipo folder. Por lo tanto, podría, desde el Excel de exportación, que finalmente sabemos que es una conexión, tú podrías empezar a filtrar y decir, no sé, no son dos carpetas, tienes 500 carpetas entre 1 millón de documentos. Aquí va a poder visualizar. Incluso veo una carpeta que acá no está en esta vista, pero sí está en la configuración de la biblioteca. Así que sí es y posible. Además, también agregar algo, te genera el vínculo para poder después abrir esa carpeta directa o ese vínculo del archivo directo. Exacto. Si ustedes tienen otras preguntas ahí, muchachos, para que ustedes vayan también leyendo. ¿Es posible, Alfredo pregunta, ¿es posible hacer que la papelera no la vean los usuarios y solo la pueda administrar el administrador? No, eso es ir y va contra la filosofía del producto. Si yo soy un usuario que manipulo información, que puedo agregar un documento, que puedo editar un documento, puedo eliminarlo. Y si ya lo puedo eliminar, tengo la posibilidad de arrepentirme. Es la posibilidad de arrepentirme. Y no se la vamos a quitar al usuario. Y te lo digo así tan tajantemente porque finalmente es parte de la filosofía del producto. Empoderemos a los usuarios, no solamente en hacer cosas, sino en deshacer cosas que a lo mejor por accidente ocurrieron. ¿Ya? Lo que sí tú controlas totalmente es la papelera de segundo nivel. Esa la controlas tú como administrador de la colección. A esa ya no pueden recuperar más el usuario y tú puedes empezar a controlar quién eliminó y quién eliminó de la papelera o pasar los días de la papelera original. ¿Ya? Mauricio dice, un detalle, asumo que la hora de la modificación de versión está asociada al reloj del equipo. No necesariamente. Está relacionado al uso horario utilizado en la configuración de cada sitio. Como podemos tener empresas que sean internacionales o que tengan diferentes usos horarios, tú puedes configurar cada sitio para que tenga un uso horario diferente. Y el horario de modificación y de fecha de versión va a estar dado en esa estructura. Ya, si viste algún horario medio extraño acá, puede ser que todavía no tengamos definido nosotros esa configuración. Pero eso es una configuración propia del sitio. ¿Ya? Nosotros podemos establecer que hay algunas configuraciones que podemos establecer. Aquí rápidamente la voy a mostrar mientras los chicos leen alguna otra pregunta. Configuración regional. Y aquí en la configuración regional tú puedes visualizar cuál es el horario. En este caso está con el horario por defecto y yo lo podría cambiar a -4 Santiago de Chile en este caso y también se va a generar el cambio. Ahora, todo se guarda en formato UTC, pero la interfaz finalmente te va a mostrar según la configuración regional. Y hay otra pregunta que pregunta G. Vargas, Sí. que es, dado el caso de restaurar el archivo y existe otro archivo con el mismo nombre, ¿el proceso de generar el mensaje de crear una copia o solo reemplaza? Mira, ahí, G. Vargas, ¿qué es lo que sucede? Hicimos, por ejemplo, Juan, ¿puedes mostrar la biblioteca de documentos, por favor? Perfecto. Por ejemplo, ahí nosotros hicimos una prueba recién para que lo pudiesen ver de una manera más didáctica. Nosotros eliminamos lo que era el documento de Twitter, que vendría siendo el primer documento. Se creó otro documento nuevo, y ese documento nuevo le pusimos el mismo nombre. Uno, al momento de ir a restaurar la versión que yo borré mantiene el mismo nombre, y la versión nueva, automáticamente, SharePoint le pone entre paréntesis un número 1. ¿Ya?
no se van a sobreescribir. Si es que ese es el miedo que ustedes podrían tener, no se sobreescribe. Y SharePoint de inmediato te genera una versión secundaria, o esta versión entre paréntesis, como se podría llamar. Muchas gracias, Juan, con la visualización. Exacto. Voy a contestar lo de Víctor, que pregunta, ¿no es necesario proteger el archivo para volver a la versión anterior? Depende de la configuración de la biblioteca, ¿ya? En este caso, si la biblioteca está configurada para que cualquier cambio se haga con desproteger, sí. Pero generalmente ese problema lo tenemos más en versiones server, no en online. Y ahí es un poquito más liviano y te permite recuperar la versión anterior sin problema. Sí, y esa pregunta yo creo que tiene mucha referencia a el por qué el archivo, por ejemplo, de Javier no se logró cambiar la versión, que también era una pregunta que tenían un poco más abajo una de las personas que está acá en el seminario. En el caso, por ejemplo, del archivo de Javier, era porque Javier tenía el archivo abierto también en paralelo en otro navegador, ¿ya? Al momento de tenerlo abierto, finalmente se genera, entre comillas, un bloqueo, que incluso si uno lo ve por medio de la lista y lo ve otro usuario, va a notar que el archivo todavía está Javier dentro del archivo, ¿ya? Es por eso que no se podía hacer. Y eso está bien porque finalmente Javier aún está modificando elementos. Ya, y ahí responde un poco a Alfredo, que también pregunta respecto a eso. Era simplemente que estaba tomado ese documento. Y después en el que yo generé el documento de Twitter, pudiste ver que se restauró sin ningún problema. Sí. Ahí Javier pregunta que él dice que creó una lista exportada desde Excel, sin embargo no he podido formatear las columnas tipo fecha. En la lista se ve el valor numérico. ¿Cómo puedo ver el campo en formato fecha? Primero, buena práctica, Javier. Si tú ya tenías el valor como fecha, debes asegurarte completamente que el Excel tenga esa columna en formato fecha. De hecho, te recomiendo incluso que le des formato de tabla a la hoja. ¿Para qué? Para asegurarte que toda la columna de fecha esté en formato fecha y el SharePoint lo va a tomar como tal. Si por alguna situación particular tú tienes que cambiarlo, sí te lo permite, pero ahí va a haber unos pequeños detalles con respecto al cambio. Te lo voy a mostrar en la lista de tareas. La lista de tareas que nosotros fabricamos tiene un campo numérico, ¿ya? Que es el porcentaje completado. ¿Cuál es el detalle acá? Que tú puedes cambiarlo, pero fíjate que lo puedes cambiar solamente a algunos tipos, ¿ya? No a todos. El caso de la fecha está fuera de ese tipo de cambio, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo que tendrías que hacer, formatear nuevamente tu Excel, muy bien, para que tenga esa fecha, o después de hacer este cambio, eliminar esta columna, volverla a crear como fecha y cargar solamente los datos de fecha. Entonces, ahí ojo con el crear desde Excel. Tiene que estar muy articulado y muy bien hecho el Excel. De hecho, siempre se les recomienda un trabajo adicional ahí para el cambio. Así que, qué bueno que te pasó eso, Javier, para aclararlo. Ahí pregunta G. Vargas, ¿cuál es el alcance de la opción automatizar para un documento? No sé si el alcance es automatizar con Power Automate. Y el alcance es muy amplio. Puedes hacer flujos de aprobación, generar cambios, solicitar firma. Existen 1.000.000 de posibilidades. Y de verdad, 1.000.000. Y yo te invito, G. Vargas, que te inscribas a la sesión 3, porque en la sesión 3 con Héctor vamos a revisar en bastante detalle Power Automate. Y principalmente el punto de automatizar en lista de biblioteca. Hay otra pregunta también de G. Vargas. ¿Cuál es el tamaño recomendado de un archivo en procesador de palabra para trabajar sin inconvenientes? No hay tamaño definido. De hecho, como plataforma, tú puedes trabajar con un archivo que pese 2 GB. Y ahí en realidad, ¿dónde va a estar el manejo? Va a estar en tu red. Y de hecho, trabajarlo online en la versión web es mucho más ágil que incluso trabajarlo en el escritorio. Pero probablemente un documento Word que pese 1 GB ya en tu aplicación de escritorio, probablemente se caiga antes de abrirlo.
la aplicación de escritorio, porque va a depender mucho del computador. Y la versión online va a abrir sin complicaciones, porque de hecho va a estar renderizando en la página que tú estés enfocado. Puede ser, estoy inventando, puede ser un documento de 1 giga porque tiene muchas imágenes y tiene 10.000 hojas. Pero cuando tú abres el documento te abre la primera página y te va avanzando en la segunda y la tercera y le va dando foco. Por lo tanto, si a nivel de plataforma hay un límite, son 2 gigas, pero llegar a tener un documento de 2 gigas es súper difícil. Así que podríamos decir que es casi ilimitado. Ahí pregunta, para recuperar ese documento, supongo que el documento que estábamos viendo que se había como eliminado anteriormente, ¿lo puede realizar cualquier persona o solo las personas con privilegios de administrador? Lo puede realizar cualquier persona que tenga privilegios sobre la operación de esa biblioteca, que sea administrador o integrante de esa biblioteca. Ese es el privilegio. Si él puede hacer cambio en la biblioteca, puede hacer cambio en la recuperación. La siguiente es Cintia, pregunta si se puede exportar una lista de carpetas almacenadas en SharePoint en un archivo Excel. Lo que mostré hace un rato atrás, es lo mismo. Yo exporto y cuando exporto, en la exportación de Excel aparecen las carpetas, sin problema. Acá, Gabriel. ¿Alguna manera de cambiar el umbral en SharePoint Online? ¿De alguna manera el default de los lookups? Por ahora no, Gabriel. Yo sé que se está trabajando ahí han existido experimentos para cambiar los umbrales que tienen que ver con los tamaños de los lookups. El otro día con el equipo tenía un problema con una vista que tenía muchas columnas de lookup, pero solamente un problema de vista, no un problema de arquitectura. Probablemente se esté trabajando en algo, pero seguimos teniendo los mismos inconvenientes de siempre con respecto a los umbrales. Jorge Muñoz pregunta, ¿los accesos de los usuarios se pueden atomizar? Me refiero a una cosa es dar acceso a la biblioteca, pero ¿puedo restringir el acceso a un documento en esa misma biblioteca? Sí, Jorge, se puede. Yo no lo recomiendo, porque significa empezar a pormenorizar documento por documento. A lo más, de hecho aquí te estoy mostrando la opción, en un documento administrar acceso. Pero yo recomendaría que en el peor de los casos la carpeta, ¿ya? Tú podrías administrar el acceso, así como lo vimos nosotros con los sitios, la misma operación. ¿Ya? Tú podrías empezar a dar privilegios particulares. No alcanzamos a verlo acá, porque esto sí que es una sesión que tocamos generalmente en un taller que les voy a contar después, donde yo quiero que todos participen. Vamos a hacer un sorteo al final de las sesiones, y ahí vamos a tener un taller particularmente para manejar este tema sobre la seguridad. Sí se puede, pero yo no lo recomiendo, no lo recomiendo por gobernabilidad documental. A lo más, la carpeta. Bien. Continuamos con Alex Salazar. Pregunta que cuando se llega a 5.000 documentos en una biblioteca y se intenta registrar más documentos, ¿va a permitir y al buscar un archivo va a presentar algún inconveniente? Sí, presenta inconveniente, tal como le he comentado recién, y tiene que ver un poco con los umbrales que comentaba también Gabriel en la otra pregunta. Pero es un inconveniente de vista, no es un inconveniente de límite. Por lo tanto, si tú mantienes un correcto manejo de vistas, no vas a tener problemas en sumar nueva documentación. Ahí hay que tener un poquito más de expertise cuando uno está trabajando más de 5.000 documentos, quiere decir que ya estás generando una solución más robusta y hay que tener cuidado con las vistas nada más. Alfredo pregunta, ¿es recomendado utilizar OneDrive para que el usuario tenga sincronizadas las bibliotecas y carpetas que requiera manejar desde su Finder o explorador de Windows? Esta pregunta se la dejo a Néctor. Yo creo que él tiene más argumentos de sobra para responder eso. Sí, a ver, aquí va a depender mucho del negocio, Alfredo. Va a depender finalmente la arquitectura que tú tengas dentro de la carpeta o de la biblioteca. Va a depender qué tan nivel de seguridad o jardinización de las carpetas tú necesitas.
¿ya? Porque, por ejemplo, si tú generas una estructura, o más bien generas una sincronización con OneDrive, van a haber elementos que tú ves a nivel de SharePoint, lo vas a ver de otra forma. Ya sea carpetas, documentos o incluso agrupaciones que tú podrías hacer a nivel de SharePoint y que no las vas a poder ver de una manera correcta, por ejemplo, o filtrada en el explorador. Finalmente, si la respuesta sería ¿es aconsejable? Va a depender mucho de tu negocio y va a depender mucho de qué nivel de seguridad tú puedas llegar a tener en las carpetas o en las bibliotecas. ¿Ya? Eso en cuanto a la Es forma posible. de sincronización. Pero es Claro, es posible. posible, pero depende mucho de las reglas que tú determines. La sincronización de carpetas OneDrive, la sincronización de estas bibliotecas también vía OneDrive también. O sea, es posible, pero va a depender mucho de las características de la organización, como dice Héctor. Sí. Y algo también que agregar, ahí disculpa Juan. Una cosa es la sincronización para poder obtener archivos, por ejemplo, desde SharePoint, y algo muy distinto es decir, yo quiero cargar un archivo desde OneDrive para que se refleje en SharePoint, ¿ya? Ahí también son cosas muy distintas, porque, por ejemplo, para poder obtener la información de SharePoint, hay datos o metadatos que sí se pueden obtener. Pero al revés, si tú quieres cargar desde OneDrive para SharePoint, no existe la posibilidad de la vinculación con metadatos. Entonces ahí pierde algunas características que podrías manejar en el documento. Y esto también tiene énfasis también a la pregunta de G. Vargas sobre el mecanismo de ordenar los documentos. Si tú lo haces, por ejemplo, desde OneDrive, no podrías. Pero si lo haces desde SharePoint, sí tú podrías también incluso tener un orden en los documentos, poder generar etiquetas quizás a nivel de metadatos, generar una nueva columna, y esa nueva columna asignarle, no sé, orden, como bien comenta Juan. Por ejemplo, no sé, situar una región, como dice allí. Yo podría decir ascendente o descendente. Incluso yo podría hasta agrupar dependiendo el orden que yo le entregue. Por ende, ahí existen bastantes posibilidades. Tú podrías hacer un filtro a nivel de vista, inclusive. Tú podrías, por ejemplo, generar una columna que sea de tipo persona y ese dato sincronizarlo, por ejemplo, a un grupo específico de personas y que esa vista solamente lo puedan ver ellos y agrupado. Como acá bien comenta Juan, o sea, acá hice una agrupación por estado de aprobación. Dependiendo si está en aprobado, está en espera, tú podrías también tener un orden. O sea, existen bastantes posibilidades, pero siempre y cuando tú lo manejes desde arriba, desde SharePoint. Porque si lo haces desde OneDrive, no vas a tener estas facultades porque no puedes entregar metadata desde OneDrive a SharePoint. Exacto. Ahí es un poquito de gestión documental un poquito más avanzada, pero el orden que tú quieras. Y hay diferentes formas de establecerlo. De hecho, esto es una forma nativa, pero hay otras formas que son más profesionales. No sé si quedan algunas otras preguntas por ahí. Sí, Cintia, disculpa Sí. Daniela. Cintia pregunta sobre el alcance de Power BI y SharePoint. Cintia, te dejo invitada para la próxima sesión, ya que ahí vamos a conversar sobre los alcances que tiene Power BI, SharePoint, Power Automate e incluso Power Apps, ¿ya? Así que estás cordialmente invitada para la sesión número 3 del próximo miércoles. Gracias, Héctor. Ahí la pregunta que seguía ya fue respondida por Juan Andrés, así que solo queda invitarlos a que estén bien pendientes de nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar compartiendo en general extractos o las grabaciones más bien editadas. Así que eso, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. La última pregunta, a ver, Jaime Rojas. Pregunta, ¿cuáles son las ventajas, desventajas de crear un ciclo de aprobación en SharePoint o hacerlo en Teams? ¿O qué hacerlo en Teams? ¿Cuál es No la hay, sí, no diferencia? hay ventaja o desventaja, Jaime. Ahí depende de la operación de tu organización. Ahí claramente tiene que ver qué ocupan más tus usuarios. ¿Ocupan más Teams? ¿Necesitas que ese flujo se gatille con un botón que esté dentro de Teams?
yo creo que ese tipo de preguntas tú te las tienes que hacer y eso realmente va a responder si el ciclo de aprobación debe partir en Teams o parte en SharePoint. A pesar de eso, uno crea los flujos de aprobación en forma genérica sobre una biblioteca SharePoint. Por lo tanto, puedes después disponer si está disponible o no, gráficamente o no, a través de Teams, pero también va a quedar disponible a través de SharePoint. Así que tiene que ver un poco más como el consenso que tú establezcas con tus usuarios. Ya, estimados, estamos terminando nuestra sesión de hoy. Les agradecemos un montón que hayan participado. La verdad que nuevamente estamos súper contentos. Más de un centenar de personas se conectaron. Nos es muy grato también saber que de diferentes latitudes se conectan a ver nuestro seminario. Vamos a hacer todo lo posible porque esta sesión también podamos dejarla en redes sociales. Daniela siempre está ahí muy preocupada de mantenernos al día en redes sociales con toda la información, las grabaciones sí que existen, vamos a tratar de llevarla y obviamente que se mantengan informados de todo lo que estemos haciendo y se vienen 2 capítulos de este seminario muy buenos, vamos a ir profundizando como ya Héctor nos anticipó respecto a SharePoint y las Power Platform. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Javier, Daniela. Muchas gracias a todos por la participación, por la convocatoria el día de hoy. Se agradece y como les comentaba, están todos cordialmente invitados para la próxima sesión, sesión número 3, SharePoint Power Platform. Los invitamos, los esperamos, mismo horario, mismo lugar. Así que muchas gracias, Juan, igualmente, Daniela y Javier. No sé si Javier quiere comentar algunas palabras o ya se fue a dormir. No, gracias. No, gracias a todos porque sabemos que lo que les comenté al inicio, muchos estamos fuera del horario laboral tratando como de perfeccionarnos constantemente y espero que les vaya bien en esa búsqueda de perfeccionamiento constante. Por mi parte, les quiero agradecer igual que mis compañeros la convocatoria el día de hoy. Los esperamos, obviamente, en las siguientes sesiones, quedan 2, les recuerdo. Ahí obtengan su entrada para que les lleguen ahí los mails con el enlace directo de conexión, que sea todo mucho más llevadero, más fácil para ustedes. Y eso, los dejamos invitados a las siguientes sesiones. Y a que nos sigan obviamente en las redes sociales para que estén más informados. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Saludos.